Bienvenidos a una nueva serie de vídeos en la que trataré de explicar diversos conceptos básicos sobre la escatología social y la nueva época. Resumidamente, a lo largo de estos vídeos trataremos de los siguientes temas. En primer lugar, hablaré de las dificultades para explicar doctrinalmente el cambio de época, lo que nuestro Señor llama os llevaré hacia el Espíritu Santo os llevará a la verdad completa. En segundo lugar, hablaremos de la situación del estudio teológico actual de la escatología social, que sería la rama que trata de los tiempos del fin, de los últimos tiempos, del reino de Jesucristo, del juicio y de la parusía, etc. Es lo que se llama la escatología social. Hablaremos de la creación y el hombre como ser compuesto, los conceptos que subyacen para entender cómo es el hombre, de modo que luego podamos poder construir hacia arriba, hacia la verdad completa sobre estas bases. Hablaremos del jardín del Edén y la historia del hombre allí, antes y después del pecado. Y hablaremos finalmente, en varios vídeos, de la nueva época ya prometida. Por dar un poco más de desarrollo a este índice, esta primera parte trataremos a modo de introducción de la evolución de lenguajes y terminologías para tratar de transmitir la verdad. Hablaremos del pueblo de Dios y de los teólogos y del magisterio de los papas y de diversas peticiones celestiales. Con esto hoy terminaremos el primer vídeo. En sucesivos vídeos hablaremos, dentro de esa situación del estudio teológico de la escatología social, de los conceptos de regeneración y recapitulación, que no son en absoluto lo mismo. Hablaremos de las tres etapas de la historia para las tres obras divinas, de los dos juicios, o si se quiere, el juicio en dos fases. Hablaremos de la existencia del milenio y de milenarismos diversos a lo largo de la historia. Hablaremos de la pobreza de los estudios teológicos actuales sobre las señales profetizadas. Hablaremos de las señales proféticas y los tiempos asociados. Hablaremos de los últimos tiempos y de la regeneración que conlleva una purificación. Hablaremos del resumen de una serie de conceptos escatológicos bíblicos. Sobre la creación y el hombre como ser compuesto trataremos de la finitud y soporte de los seres creados, del alma, tanto en el magisterio de la Iglesia como en la Sagrada Escritura. Hablaremos de qué es la muerte y pondremos el ejemplo para entender todo lo anterior sobre el alma de lo que fue el tránsito de la Virgen. Hablaremos de las acciones del alma espiritual y del alma racional, según las definiciones tomísticas que hablaremos de ellas. En el apartado sobre el jardín del Edén y la historia del hombre, trataremos sobre la creación del hombre y sus perfecciones, y sobre el pecado original y sus consecuencias. Por último, en el apartado de la nueva época prometida, hablaremos de la esperanza de recuperar lo perdido por el pecado original. Hablaremos del nuevo orden en la naturaleza y tres nuevos órdenes en la nueva época, lo que se implica bajo el término regeneración, que son tanto la nueva tierra como el cuerpo del hombre, como las primicias.
Hablaremos del nuevo orden espiritual en la nueva época, lo que podríamos denominar bajo el concepto la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Y hablaremos del nuevo orden social, lo que también se llama el reino glorioso de Cristo, el reino eucarístico, de otros muchos nombres. En ellos trataremos también de la Iglesia y de la Nueva Jerusalén. Y por último hablaremos del fin del mundo. Antes ya, pues, de la desaparición del mundo actual. El conjunto de todos estos temas serán aproximadamente entre 8 y 10 vídeos. En el momento actual aún sigo desarrollando aspectos de esta segunda parte del índice. Empecemos entonces con las dificultades en este primer vídeo, las dificultades para explicar doctrinalmente lo que va a ser el cambio de época, lo que es una verdad completa. Y entonces, en primer lugar, ¿por qué? El porqué de esta nueva serie. Y con ello, pues, aventuramos los objetivos, ¿no? Pues en primer lugar, pues está la necesidad de preparación conceptual para la nueva época, para el reino eucarístico, para el reino glorioso de Jesucristo. En la historia, el cambio desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento fue muy grande, conceptualmente hablando. Ahora veremos algunos pequeños detalles. Pero ese cambio fue menor del que viene ahora entre lo que hoy en día estamos, que es el Nuevo Testamento, y la nueva época que viene, ese reino eucarístico. Ese salto que hubo en su día entre los conceptos del Antiguo Testamento y los que hoy estamos viviendo en el Nuevo Testamento, todavía es inferior a lo que vamos a ver en el reino. Cambiará el entorno natural, el entorno espiritual y el entorno social. Entonces, el desconocer, el no estar preparados a estos cambios que vienen, pues nos puede hacer pensar que son engaños, nos puede hacer pensar que son imposibles, que no son de Dios, y finalmente reaccionar mal. Y el hecho cierto es que está muy próximo en el tiempo el momento de este salto. Por tanto, preparémonos conceptualmente, preparémonos intelectualmente. No creamos que todo son engaños del anticristo, en lo próximo que vamos a ir viendo. Tenemos el ejemplo del cambio que se produjo entre el antiguo y el conceptual, el cambio conceptual mental, podemos llamarlo, del Antiguo al Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Pedro. San Pedro fue el primero que entendió que Jesús era el Cristo. Y cuando se lo pregunta nuestro Señor, dice, ¿quién decís que soy yo? Le responde, tú eres Cristo. Pero la lección era mucho más. Él solo entendió la primera parte, la mitad. Porque inmediatamente Pedro, en cuanto se le habla del momento de la cruz, entonces Pedro eso no lo entiende. El Cristo no puede pasar por la cruz. Y entonces nuestro Señor, primero se toma parte él a nuestro Señor y le reprende. Porque su concepto de Cristo no pasa por la cruz. Y lo que obtiene es que nuestro Señor le reprenda delante de todos, diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Podría decirse que hacía 5 minutos parecía que era el que mejor entendía las cosas de Dios. Y sin embargo, nuestro Señor le dice, no, si solo entiendes la mitad, no me sirves. Incluso, por ejemplo, un poco más tarde, los apóstoles, pues se dio algo que jamás se había dado, que era la resurrección. Una resurrección de uno que por sí mismo, no porque le resucitara un profeta, Elías o quien fuera, no. Por su propio poder, nuestro Señor resucita.
Los apóstoles esto era un concepto inimaginable para ellos. Y, sin embargo, dice San Pablo, dice, es que si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. O sea, les faltaba un concepto que era básico para toda su acción posterior de apóstoles, que era básico para confirmar su entrega a esa vocación de apóstoles que tenían. Le faltaba. Y entonces, incluso viéndole a nuestro Señor allí delante, pensaban de todo tipo de cosas para no creer en lo que los ojos y el tacto y la vista le decían. Creían, dice el Evangelio, que era un fantasma. Y el Señor le tuvo que decir, palpadme y comprended, comprended. Esto no soy un espíritu. Yo tengo carne y huesos, como veis que yo tengo. Y al mismo tiempo entendían que ya no era el de antes. Había entrado sin abrir las puertas. Y sin embargo, allí estaba delante un concepto nuevo, algo inimaginable. Por eso habían fallado, porque no habían entendido las profecías sobre la resurrección. El concepto de resurrección para ellos antes era imposible. Viéndolo, aún todavía creían que era un fantasma. Tuvo el Señor que esforzarse en que palparan, comprendieran. Pues algo así nos va a suceder con lo que vamos a ver nosotros en el desarrollo de la verdad completa. Por ejemplo, pónganse ustedes en la situación de un sacerdote actual, de los que conocemos, que por tanto son del orden de Melquisedec, son de los que Jesucristo, a través de la última cena, pues instituyó, el orden de Melquisedec. Y pónganse de que existían hace 2000 años también otros sacerdotes que eran del orden de Aarón. Lógicamente los ritos para acercarse a Dios iban a pasar del orden de Aarón al orden de Melquisedec. Bueno, pues cojamos un sacerdote de hoy, de hace 2000 años, y pongamos a intentar explicarle a un sacerdote del año 80 antes de Jesucristo, del año 30 después de Jesucristo, pongamos a explicarle que iban a cambiar las cosas. ¿Qué opinan ustedes que les diría, por ejemplo, que cuando este sacerdote le empezara a decir, mire, a partir de ahora va a ser la misa y ya no se va a degollar ni un solo cordero más? ¿Qué le diría este otro sacerdote también muy piadoso y muy dedicado a las cosas de Dios? Le llamaría hereje. En su cabeza no entraba ese cambio. Y sin embargo hoy en día para nosotros pues es lo más normal. Bueno, pues algo nuevo, algo puede pasarnos ahora. Algo parecido puede pasarnos cuando venga el cambio, el próximo cambio. ¿Qué pensaremos nosotros cuando veamos y toquemos materia inmortal? Que la veremos y la tocaremos próximamente, porque lo dice San Pablo. No todos moriremos, etc. Por tanto, ¿pensaremos que son fantasmas? ¿Pensaremos que es imposible? ¿Pensaremos que son extraterrestres? ¿Pensaremos que es un engaño del anticristo? ¿Pensaremos que en nuestra fe eso no se puede dar? ¿Seremos nosotros los equivocados por no abrirnos? ¿Pensaremos que es un truco? ¿Pensaremos que es un holograma? Para eso están profundizar en los conceptos, entender mejor los textos sagrados, el magisterio de la Iglesia, para que no nos pille como diciendo hereje ante lo que es una realidad divina incontestable. Esto no es nada nuevo. Jesús, dice el Evangelio, crecía en sabiduría. Jesús como hombre. La Virgen iba descubriendo el camino. El día que le dijeron una espada
te traspasará el corazón. Pues ella lo guardaba en el corazón. El día que le dijeron, no sabías que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, pues ella creció, iba descubriendo el camino. El día que se cumplían pues el sacrificio de nuestro Señor en el Calvario, ella crecía, iba descubriendo lo que implicaba aquel primer paso que había dado con el fiat, hágase en mí. Y de hecho nuestro Señor dice que la revelación es progresiva y la realización de lo revelado también es progresivo. Lo dice el Espíritu Santo, nos llevará a la verdad completa. San Pedro escribe, aquella gracia que os llegará con la manifestación de Jesucristo. Por tanto, estar preparados, porque lo dice San Pedro, habrá una gracia que nos va a llegar en el próximo futuro, cuando haya la manifestación de Jesucristo, que esperamos, que es un de fe. San Juan dice, aún no se ha manifestado lo que seremos. Cuando acabo de decir que, ¿qué pasará cuando toquemos materia inmortal? Pues todavía no se ha manifestado, lo dice San Juan. Pero sabemos que se tiene que manifestar. San Pablo dice, del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, que la estamos llevando, que la vemos, llevaremos futuro también la imagen del celeste. Nos rasgaremos las vestiduras diciendo, no puede ser, eres un fantasma, como dijeron los apóstoles. El Catecismo de la Iglesia Católica, a lo largo de este trabajo, verán que las citas pone CIC. Algunos piensan que es el código de Juris Canonici, de derecho canónico. No, es el Catecismo de la Iglesia Católica. A veces también en otros lugares abreviatura es CEC, Catecismo Ecclesia Católica. Entonces, dice el Catecismo, la resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. Por tanto, nosotros no podemos estar anclados. Todo lo que conocemos es todo lo que hay. Y todo lo que necesitamos saber y todo con lo... No. Un momento. Y en concreto, lo dice el Catecismo sobre la resurrección de los muertos. Materia inmortal. Bien, entonces, esto no es, como decía San Pablo, dice que nos estén predicando otra verdad. Esto no es que nos estén predicando unos ángeles otro evangelio. Esto es el desarrollo normal hacia la verdad completa, a la que hay que estar abiertos mentalmente, conservando lo que tenemos. Por tanto, profundicemos en lo que tenemos, en los principios, en los conceptos básicos, y abramos mentalmente a lo que pueda venir. De hecho, no tenemos más que ver cómo la Iglesia explica mejor con el tiempo, pues, por ejemplo, el misterio de la Virgen María. El primer dogma mariano lo explicó la Iglesia en el año 431, la maternidad divina, concilio de Éfeso. El segundo dogma mariano tuvieron que pasar más de 100 años para definir la virginidad perpetua en el concilio de Calcedonia, en el año 500, segundo de Calcedonia, 553. El tercer dogma mariano pasaron más de 1000 años para que la Iglesia lo explicara. El dogma de la Inmaculada Concepción. Y casi 100 años después, el cuarto y hasta ahora último dogma mariano, la asunción al cielo en cuerpo y alma. Y muy probablemente pronto veremos un quinto dogma mariano, el de corredentora, abogada y medianera de todas las gracias. Normal el desarrollo de explicar la verdad completa. Fíjense lo que pasó en una aparición aprobada por la Iglesia. La aparición de Ámsterdam, en la oración que pide que se rece. La oración original decía que la Señora de todos los pueblos, que un día era María.
sea nuestra abogada. La Iglesia no entendió lo que es que un día era María y lo cambió. Esta frase en la oración que vemos hoy en día. Pero ahí evidentemente hay el desarrollo de verdades que todavía la Iglesia no comprende. Y a la que tenemos que estar abiertos, porque María es mucho más de lo que hasta ahora hemos comprendido. Y este probablemente será uno de los ejemplos y de los pasos. Bien, ¿cómo se transmite la verdad? ¿Con qué elementos? Pues con la revelación divina, la revelación pública, que es la Sagrada Escritura, con la revelación privada, que son visiones, locuciones, apariciones, etc. Con el magisterio de la Iglesia, apoyado por la tradición, que son las explicaciones de los padres apostólicos, el credo, que es la fórmula condensada de todas las verdades que debemos creer, con los concilios, con las definiciones y enseñanzas papales, con los catecismos, digo plural, porque existen catecismos como el catecismo romano, o el de Trento, el catecismo de Juan Pablo II, el de San Pío X, etc. Y con las explicaciones de los teólogos, de los predicadores, de los estudiosos, de los catequistas, la transmisión de la verdad, multitud de personas, ayudado por cosas como el índice de libros prohibidos en su momento, que es también una forma de censura, de decir pues por aquí, por allí. Pero veamos entonces, dentro de esos elementos, qué problemas hay para que pues la verdad no vaya siempre con el 100% de acierto o de pureza, ¿no? En primer lugar está el tema de la evolución de los lenguajes y las terminologías, que quiero ilustrar aquí con esta imagen de la Torre de Babel. Desde que el Dios confundió los lenguajes, pues los lenguajes han ido evolucionando. Y no es lo mismo el lenguaje que terminología, ahora hablaremos. Por tanto, esta es una primera dificultad para la transmisión del mensaje sagrado. Desde que empezó a escribirse la Sagrada Escritura, hasta que usted hoy recibe una Biblia, han pasado 4 lenguas y 3 alfabetos diferentes. El hebreo, el griego, el latín y la lengua romance que usted use. Hasta el punto que hace 2000 años, cuando tienen que poner un letrero encima de la cruz, que diga simplemente Jesucristo, Rey de los Judíos, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, lo tienen que poner en 3 idiomas, con 3 alfabetos diferentes. Asombroso. Y no habían pasado ni 1500 años, nada más que 1500 años desde que había comenzado a escribirse la Sagrada Escritura. Si eso ocurre, pues imagínense qué pasa con el significado de las palabras, que a su vez evoluciona dentro de una misma lengua. Por ejemplo, en español, las palabras entre España y en América pues cambian, y para decir el mismo concepto utilizamos palabras distintas: camarero, mesero, fontanero, plomero, sello, estampilla, billete, boleto, tiquete, manta, cobija, etc. Pues imagínense ustedes si nos tienen que transmitir una verdad desde hace 6000 años. Fíjense, esta es una línea de tiempo. Vamos a ver los cambios de las lenguas sagradas y las terminologías. Desde el año 3000 antes de Jesucristo, el Antiguo Testamento se empieza a escribir, probablemente con el libro de Job, pues antes del diluvio, incluso cercano al diluvio aproximadamente. Pues después del Antiguo Testamento viene el Nuevo Testamento, y luego la verdad a nosotros nos llega pues porque vienen las filosofías, Santo Tomás de Aquino, etcétera. Y hoy en día pues parece que para la verdad pues además hace falta unos catecismos como que condensan todavía más la exposición de la verdad. Pero fíjense, estas son las lenguas con las que
hubo que ir realizando primero el primer tipo de escritos, que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Después, cuando ya llegamos a Santo Tomás, ya se hablaba otra lengua. Y hoy, cuando el catecismo se escribe, pues se escribe en otra lengua. Pero no solo es cuestión del catecismo, es cuestión también de las terminologías. La Sagrada Escritura utiliza un lenguaje que llamaríamos literario. Cuenta historias, cuenta parábolas, ahí mete los conceptos, etc. Pero a partir de los griegos, etc., pues ya existen lenguajes físicos, científicos, que tienen su peculiaridad. Y no digo nada con el lenguaje filosófico. Y hoy en día, los catecismos ya no son un lenguaje literario, sino es un lenguaje medio científico, medio filosófico. Y para hablar de alma, nos va a introducir palabras como materia y forma, que no es la materia que usted entiende habitualmente con lenguaje físico. Y la forma no es la forma de su vestido, no, es otra cosa. Es un lenguaje filosófico. Y a través de ese lenguaje filosófico nos transmiten la verdad. Fíjense lo que esto es, las dificultades que entraña solamente el lenguaje y las terminologías. Fíjense, y esto además, hablamos de la Sagrada Escritura como si la Sagrada Escritura fuera un libro que lo copies como lo copies siempre es igual. No. Las versiones originales de la Sagrada Escritura en cada una de las lenguas están establecidas hoy en día por los estudiosos con cierta aproximación. Por ejemplo, el texto hebreo masorético, ese de las vocales, de las consonantes solo, ese que vemos en los papiros, se fijó en el siglo I, ya después de muerto Jesucristo, en sus consonantes. Y las vocales las pusieron en el siglo IV. Fíjense ustedes, 2000 años después de que empezara a escribirlo Moisés. Y ese es el que llamamos el original, el puro, el texto hebreo masorético. Y además hay un texto griego. En el Nuevo Testamento está escrito pues en el lenguaje de entonces, como el inglés de ahora, en el que podían entender todos. Y lo pasa lo mismo. El canon de número de libros inspirados, lo que llaman ustedes la Biblia, o la Sagrada Escritura, pues varía. Para los hebreos solo son 39 libros. Para los católicos son 73. Para los coptos 79. Y para los protestantes 66. Y si buscamos a los ortodoxos, pues ellos no tienen ni siquiera el número de los que son exactos. Así que esto que creemos que la Biblia es todo fijo y seguro, bueno, pues según y cómo. Y esto además, piense que lo que usted hoy recibe son traducciones. Y cada lengua tiene 80 traducciones. Y si no, vaya usted a una librería o métase en internet a buscar programas, etcétera, para ver cuántas versiones hay en cada lengua. Todo el mundo ha querido traducirlo un poco mejor, explicarlo un poco mejor. En la historia destacan dos traducciones. La Septuaginta, que la hicieron en el siglo III a.C., 70 sabios judíos que estaban en Egipto. Y pasaron lo que tenían del hebreo al griego. Bueno, esta Septuaginta en su momento, está bastante igual, pero tiene muchas variaciones de distintas Septuagintas. Hasta el punto de que a veces se utiliza esta traducción Septuaginta para saber cómo era el original hebreo. Porque antes hemos dicho que el de las consonantes hebreas se fijó en el siglo I, 4 siglos después que esta traducción. Fíjense ustedes el problema, ¿no? Si se nos pueden escapar cosas, a pesar del interés y del apoyo. Incluso la Vulgata, que decimos, no, la Vulgata ahora mismo vamos a buscar y siempre es la misma en todas partes, la versión de San Jerónimo. Sí, pero esto es verdad desde la imprenta. Porque hasta la imprenta
cada familia noble tenía su versión de la Vulgata, porque la Vulgata se tradujo en el siglo IV. Hasta la imprenta, 1500, pues pasan 900, más de 1000 años. Por tanto, ojo, sí, todo esto es dificultades, pero no imposible, y de hecho la Iglesia enseña el concepto de la inerrancia bíblica. ¿Qué es la inerrancia bíblica? La ausencia de error en las Sagradas Escrituras, porque si están inspiradas por Dios mismo, siempre dicen la verdad y no se pueden equivocar. Por tanto, el concepto de inerrancia significa que la Biblia es la máxima autoridad para temas doctrinales y morales. Y vuelvo a decir que es la máxima autoridad y no el catecismo. Dice el Salmo: las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga y refinada 7 veces. Y toda escritura, dice San Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Es la máxima autoridad en temas doctrinales y morales. Y si la Sagrada Escritura dice cosas, como veremos a lo largo de estos vídeos, que no todos moriremos, pues no se puede decir que todos moriremos. Por poner un simple ejemplo. ¿Cómo sabemos entonces que un libro o versión de la Biblia es inspirado? Pues lo sabemos porque lo acepta la Iglesia con su magisterio. La Iglesia establece el canon y la Iglesia establece la Vulgata como versión de la Biblia inerrante, en donde no hay errores. Eso no quiere decir que sea la perfecta, la más perfecta. Simplemente quiere decir que en esa traducción no hay errores. Y esto en la Iglesia latina es la Vulgata, pero en la Iglesia oriental es la Septuaginta, porque claro, ellos parten del griego como por lo menos su lengua nativa, aunque haya sufrido variaciones. Por tanto, a la hora de que me preguntan muchas veces: ¿usted qué Biblia es la que escoge? Yo digo, pues lo importante para escoger una Biblia es primero que tenga el Nihil Obstat y el Imprimatur dentro del mundo que estamos nosotros moviendo católico. Que tenga notas y que tenga comentarios, que tenga ayudas. Ahora, lo mejor es que tenga versiones en varias lenguas. Desde el siglo III, Orígenes se esforzó en sacar la versión en 6 lenguas. Y en el siglo XV, el cardenal Cisneros sacó la Biblia Políglota Complutense, también otros 6 idiomas. Y ver, bueno, contrastar. Es necesario contrastar para llegar a decir, pues sí, en este término lo que se quiere decir es esto. Fíjense que esto ocurría hasta hace muy poco con los misales. Cuando la misa era en latín, pues inmediatamente al lado se ponía el castellano. O sea, bueno, es necesario contrastar, tener varios idiomas a la vista de lo que ha ido ocurriendo con la historia. Por tanto, si pueden tener una Biblia en varias lenguas, pues mejor. Y que tenga, todavía mejor es, si es posible, en cada palabra, tener una referencia a los textos originales, al hebreo, al griego, y al lado el diccionario con el español. Hoy en día esto es perfectamente posible. Hay programas de lectura comparativa en ordenador, en tabletas, en smartphones, y uno puede ver esta traducción o aquella, etc. Esto que en papel es más difícil, que te lleva a tener volúmenes muy grandes, sin embargo en una tableta o en un ordenador pues es muy sencillo. Yo he hablado en ocasiones del programa eSword,
Y en ocasiones cuando me preguntan digo que tengo 38 versiones con los diccionarios español hebreo, español griego, y para muchas de esas versiones en cada palabra, y que finalmente pues muchas veces tiene uno que comparar, y esa es una de las funciones de estos programas, en un solo verso cómo ha sido traducido 50, 60, 70 veces, cómo se comenta por unos, cómo se comenta por otros, y al final tener pues lo que uno enseña, o lo que uno busca, o lo que uno intenta entender. Pero además de lo que es la lengua está la terminología, que decíamos antes. Hay 3 tipos de terminología para explicar la realidad. La literaria, que utiliza términos narrativos, descriptivos, simbólicos. La física, cuando se dice visible o invisible, ya estamos hablando de una terminología, sí puede ser literaria, pero también es física, con términos técnicos, pues para describir la creación. Pues cuando hablamos de electromagnético, pues ya no estamos hablando en términos literarios, sino en términos físicos. Cuando decimos que hay ondas, pues normalmente los términos literarios pues no usan. O corpúsculos. Corpúsculos y cuerpos, pues sí, vienen de lo mismo, pero ya el corpúsculo es un término físico. Y lo mismo ocurre con los términos filosóficos, que tienen sus términos técnicos con los cuales abstraen la realidad y tratan de explicarla. Bueno, pues la Sagrada Escritura dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Puf, lenguaje literario. ¿Qué hay detrás de esa luz? Pueden estar todos los ángeles ahí detrás. No solo el sol, es más, el sol no está aquí, porque está 3 días después. Vio Dios que la luz estaba bien, etc. En el credo se usa un lenguaje físico o científico, porque se habla de que Dios creó el cielo y la tierra. Eso es un lugar, distintos lugares. Y también se dice de lo visible y de lo invisible, que es un modo de aparecer los seres. Pues un gas es invisible. ¿Es eso lo que quiere decir el credo? Y el catecismo de la Iglesia Católica utiliza un lenguaje filosófico para transmitir la verdad. Por ejemplo, un texto del punto 365 del actual catecismo de San Pablo, Juan Pablo II. La unidad del alma y del cuerpo, hasta ahí es terminología relativa, es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma, y lo pone entre comillas, del cuerpo. ¿Saben ustedes lo que es la forma del cuerpo? Pues sigue. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia, entre comillas, que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. Pues si los catecismos van dirigidos al 100% del pueblo cristiano, yo les aseguro que esta terminología difícilmente la entiende el 5%. Las dificultades para transmitir la realidad, la verdad. Y además existen encíclicas dedicadas directamente a este trabajo con la Sagrada Escritura. Pío XII escribió la encíclica Divino Aflante Spiritus en 1943, que decía lo siguiente: tengan los intérpretes como la cosa principal, los intérpretes son unos, los que explican, y la cosa principal, procurar distinguir bien y determinar cuál es el sentido de las palabras bíblicas, llamado literal. Sentido, sea este sentido literal de las palabras el que ellos averigüen con toda diligencia, por medio del conocimiento de las lenguas, valiéndose del contexto y de la comparación con pasajes paralelos.
sentido literal, porque hay otros sentidos. Fácilmente enseguida aplicamos simbolismos, pues dice no, lo primero, sentido literal. Esto lo dijo ya en la otra encíclica Provenientísimos de León XIII, año 1893, 50 años antes. Dice, siga religiosamente el exégeta el sabio precepto dado por San Agustín, siglo IV. No apartarse en nada del sentido literal y obvio. Aquí le añade la palabra obvio. Como no tenga alguna razón que le impida ajustarse a él o que haga necesario abandonarlo. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica actual, pues en el número 116 se dice: el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Con esta gran verdad, que la dijo ya Santo Tomás, que la hemos visto dicha por Pío XII o por León XIII, pues resulta que la mayor parte de la escatología social ha estado construida durante siglos sobre los sentidos simbólicos. ¿Por qué? Pues porque seguramente no les resultaba obvio el sentido literal. Ahora, conforme los tiempos se acercan, probablemente lo que no era sencillo de interpretar literalmente en el siglo IV por San Agustín, pues hoy sí que lo es y no tiene ningún misterio. Así que otra dificultad más, el irse a sentidos que no son el literal. La verdad es que a veces es necesario porque hay que conceptualizar para poder explicar. La Sagrada Escritura no es un libro de filosofía. Está desde hace 1500 años escrito en varias lenguas. Y entonces pues es lógico que el significado de muchas palabras cambie o se perfile con el tiempo. Sin embargo, la Iglesia, el deber que tiene es de fijar la doctrina. Es precisamente el contrario contra el que está luchando siempre, contra la evolución del lenguaje, contra la evolución de las civilizaciones, etc. Y entonces ella tiene que fijar la doctrina con claridad y llevarla al mundo entero y a épocas muy distintas. Si ya es distintas geografías es difícil, pues a distintas épocas todavía más. Entonces necesita conceptualizar con precisión para no desviar el mensaje doctrinal. Pero tampoco esa tarea es inmediata, fácil y sencilla. De hecho, en la propia Sagrada Escritura ya se habla de palabras como el logos, el verbo, que ya eran conceptos complejos, filosóficos, de tiempos griegos, de los tiempos en que San Pablo y San Juan escribían. El logos. Entonces ahora entendamos el logos como entonces o el logos como después, o en fin, complicado. No debe extrañar entonces que haya tensiones terminológicas y conceptuales. Por ejemplo, cuando luego hablaremos más adelante en esta serie de cuerpo, alma, espíritu. No adelanto más por el momento. Que son cosas que se van precisando poco a poco con el tiempo. Bueno, y entonces el pueblo de Dios y los teólogos, ¿qué hacen con todo este problema? Pues el magisterio suele ir detrás del sentir doctrinal del pueblo cristiano. Para ello no hay más que ver lo que hemos dicho antes de la historia de los dogmas marianos. El pueblo durante siglos pedía el dogma de la Inmaculada. Igual que ahora ya hay millones de firmas pidiendo el quinto dogma mariano, de la María Corredentora, abogada y medianera. Por ejemplo, podemos ver cómo el magisterio pues utiliza hasta el sentido del pueblo para ver si aprueba o no aprueba las apariciones marianas en muchos casos, ¿no? En la siguiente página veremos un pequeño cuadro de cuánto tarda la Iglesia en aprobar a ciertas apariciones marianas. Y, por ejemplo, pues para que el sentido del pueblo pues surgen nuevos movimientos religiosos, como ha pasado en el siglo XX muchas veces. Pues a San José María le dijeron en el Vaticano que el Opus Dei había llegado a la Iglesia con 100 años de anticipación.
1946. El pueblo va por delante. La renovación carismática católica, pues hasta 1993 no fue aceptada. Y 26 años tardó. En fin, aquí tienen esa tabla que les decía antes del tiempo medio de aprobación de las apariciones marianas. Aquí tengo, creo que, 13. La media sale 53 años que tarda la Iglesia en aprobar o no, o las 13 últimas que hemos visto aquí, de distintos pelajes y momentos y tiempos. 53 años de media. Por tanto, no es de extrañar lo que decía Benedicto XVI en esta homilía del 7 de julio del 2010. Decía sobre Duns Scoto, que fue uno de esos ejemplos y casos. Teólogos de valía como Duns Scoto, hoy es beato, acerca de la doctrina sobre la Inmaculada Concepción, han enriquecido lo que el pueblo de Dios ya creía espontáneamente sobre la Virgen Santísima. O sea, lo que hicieron los teólogos fue darle forma a lo que creían el pueblo. Y manifestaba en actos de piedad expresiones de arte y en la vida cristiana, de que creían en la Inmaculada, díganselo en Sevilla, donde ya había votos de entregar la vida por defender la verdad de la Inmaculada en el siglo XVI, 200 y 300 años antes de que se declarara el dogma. Dice, la fe tanto en la Inmaculada Concepción como en la asunción corporal de la Virgen, sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, ya estaba presente en el pueblo de Dios, mientras que la teología todavía no había encontrado la clave para interpretarla en la totalidad de la doctrina de la fe. Y sigue diciendo, el pueblo de Dios precede a los teólogos, gracias a ese sobrenatural sensus fidei, es decir, a la capacidad infusa del Espíritu Santo que habilita para abrazar la realidad de la fe con humildad del corazón y de la mente. El pueblo de Dios es magisterio que precede. Qué importante esta frase del Papa Benedicto. Y que después la teología debe profundizar y acoger intelectualmente. Y decía en aquella homilía, ojalá los teólogos escuchen siempre esta fuente de la fe. Escuchen siempre esta fuente de la fe. ¿Cuál? La del magisterio que precede del pueblo de Dios. Y conserven la humildad y la sencillez de los pequeños. ¿Cuántas veces se ven en YouTube teólogos con alzacuellos diciendo que los laicos nos dediquemos a nuestra familia? Y conserven la humildad y la sencillez de los pequeños. Pensemos, sigue diciendo, en Santa Bernardita Subirus, en Santa Teresa de Lisieux, con su nueva lectura de la Biblia, no científica, pero que entra en el corazón de la Sagrada Escritura, en el centro del misterio. Bien, y por ejemplo, a la hora de hacer apariciones marianas, pues Dios no suele escoger a teólogos, ¿no? De hecho, de las 13 apariciones que les he enseñado en la tabla anterior, aprobadas, hay 18 videntes. Tan solo 2 son personas entregadas a Dios que no son laicos. Son 2 religiosas en el momento de la aparición. Los 16 restantes son laicos, y de ellos 4 ya están en los altares, y 1 en proceso de estudio su canonización. Que son San Juan Diego, está un laico, Santa Bernardita Subirús, en el momento de la aparición era laico, Francisco y Jacinta de Fátima. Bien, pues todo esto, muchas veces esta especie de interés o dificultades para transmitir la verdad se traduce en una palabra que se llama clericalismo, contra la cual han ido santos y papas. Y voy a sacar solo algunas pequeñas citas. Por ejemplo, de Benedicto XVI, que llama al clericalismo una tentación de la Iglesia desde siempre, que consiste en el vivir alejado de una realidad del mundo y en una urna protegida dentro de la Iglesia.
El clericalismo es una tentación de los sacerdotes en todos los siglos, también hoy. Dicho en el 2010, no es muy antiguo. San José María decía: si se instrumentaliza al laico para fines que rebasan los propios del ministerio jerárquico, se incurre en un anacrónico y lamentable clericalismo. Se limitan enormemente las posibilidades apostólicas del laicado, condenándolo al laico a perpetua inmadurez. Hay un sínodo de obispos que ha tratado precisamente sobre los laicos, en el del año 87, y en el documento postsinodal se dice que es absolutamente necesario que cada fiel laico tenga siempre una viva conciencia de ser un miembro de la Iglesia, a quien se le ha confiado una tarea original, insustituible e indelegable, que debe llevar a cabo por el bien de todos. Esa tarea no se la ha confiado el obispo, no se la ha confiado el párroco, se la ha confiado el bautismo, como veremos. El apostolado que cada uno debe realizar, que fluye con abundancia de la fuente de una vida auténticamente cristiana, es la forma primordial y la condición de todo el apostolado de los laicos. A este apostolado, siempre y en todas partes, están llamados y obligados todos. Hacer apostolado no es una concesión del párroco, estamos obligados todos los laicos. Otra cosa es clericalismo. Fíjense lo que decía en el año 2014 el Papa Francisco. ¿Quién es más importante en la Iglesia? ¿El Papa o esa viejecita que todos los días reza el rosario por la Iglesia? Que lo diga Dios, yo no puedo decirlo. Este es el lenguaje de párroco que tiene este Papa, con el cual dice grandes verdades con un lenguaje muy simple que los teólogos no comprenden muchas veces. El clericalismo es uno de los males de la Iglesia. Y atención, es un mal cómplice, porque a los curas les gusta la tentación de clericalizar a los laicos, de meterlos en la sacristía. Pero a muchos laicos es que piden ser clericalizados, porque es más cómodo. Por tanto, dice, es un pecado a dos manos. Ojo, no solo son los curas los culpables del clericalismo, son también los laicos, que no entienden lo que es su misión, lo que le da el bautismo. Muchas veces he oído decir a sacerdotes que querían hacer diáconos a los laicos. Este es como el sumum de un laico, ser diácono. ¿Qué dice el Papa? Dice, es la propuesta del cura, clericalizar. No, señor, el laico tiene su campo, tiene su tema absolutamente. Tiene que hacer apostolado con toda la profundidad que pueda. El laico debe ser laico, tiene la fuerza que viene de su bautismo. Muchas veces, sigue diciendo en otra homilía el Papa Francisco, se ha generado una élite laical. Yo diría que estos son los ministros de la Eucaristía, pero en fin, creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de los curas, los que están al lado de la sacristía. El clericalismo, lejos de impulsar los distintos aportes, propuestas, poco a poco se va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El Papa pide confiar en nuestro pueblo, no meterlo en la sacristía, en su memoria y en su olfato. Olfato. ¿Cómo traducirían los teólogos esta palabra de que dice el Papa? Olfato. En sus sentidos, en sus fidei, que ha dicho antes en otra homilía Benedicto XVI, por si no lo han entendido los teólogos. Confiemos que el Espíritu Santo actúa en y con ellos, y que este Espíritu no solo es propiedad de la jerarquía eclesial. Sin alzacuellos, el Espíritu también habla. Recuerdo la famosa expresión, es la hora de los laicos, pero pareciera que el reloj
se ha parado. No llega nunca, siempre estamos en este clericalismo que yo he podido constatar y que, por tanto, muchas veces, en ocasiones, me preguntan si tengo aprobación eclesial para dar esta o aquella charla. En diversas ocasiones me ha ocurrido. Para hacer apostolado, he respondido siempre, no hay que pedir permiso a nadie. Es una obligación de todo cristiano. Y San Pablo lo decía, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Esto no impide que algún libro básico mío, en donde tengo las ideas principales de las cosas que enseño, tengan a su vez el nihil obstat de mi diócesis. Pero no porque tengan el nihil obstat, son verdad, son adecuados, más adecuados que si no lo tuviera. Bien, de hecho, voy a sacar alguna casuística variada en esto de la transmisión doctrinal por los teólogos. En ese desarrollo del dogma hacia la verdad completa con la guía del Espíritu Santo. Por ejemplo, Santo Tomás, doctor de la Iglesia. Doctor de la Iglesia, no comprendió la Inmaculada, con toda su teoría hilemórfica, materia, forma, potencia, acto, esencia, existencia. Ha habido papas que predicaron temporalmente herejías, como Juan XXII y Honorio I. Ha habido escritos de beatos y santos que han estado en el índice de libros prohibidos, y si no, díganselo a Santa Faustina Kowalska. Es más, a lo largo de la historia han predominado distintas escuelas filosóficas, las que están de moda y los que no están de moda, y se pelean entre ellos. ¿Cuántas veces Santo Tomás pues peleaba con Dus Scoto? Con los escotistas, o los sucesores. Y a su vez, pues durante 8 siglos nadie podía decir algo en contra de San Agustín, que era la moda, el sabio. Y él aplicó una visión simbólica al Apocalipsis que todavía hoy es mayoritaria cuando hablamos de letra impresa sobre el Apocalipsis. Los escolásticos llegaron y barrieron a San Agustín, o lo utilizaron, como quieran ustedes verlo. Y en el siglo XIX, pues León XIII, en la encíclica Aeternis Patris, dice que hay que tener como base en la teología pues a Santo Tomás, como base. No es en todo, como hemos visto hace un momento, y no solo en el caso de la Inmaculada, sino en otros muchos ejemplos. Por eso hoy se dice que hay que ser tomistas como Santo Tomás fue aristotélico. Santo Tomás superó a Aristóteles en la explicación de muchas cosas, a pesar de que lo utilizó como base, teoría hilemórfica. Y para ello he tomado 2 anécdotas significativas de Santo Tomás de Aquino. Esto no significa que no sea un gran santo. Dice, después de haber escrito tratados hermosísimos acerca de Jesús en la Eucaristía, es un gran santo, y estar un día recogido en oración en la capilla de San Nicolás de Nápoles, oyó la voz de Cristo crucificado que le decía, has escrito muy bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa quieres de mí por tu trabajo? Les invito a que piensen esta pregunta y cómo responderían ustedes. Probablemente como Santo Tomás. La respuesta del santo nos hizo esperar. Señor, no quiero ninguna cosa, sino solo a ti. Al final la verdad es Él. Bueno, pero unos meses después, cuando faltaban 3 meses para morir, en el mismo lugar, mientras celebraba la Santa Misa, tuvo una visión. A partir de aquel día, dejó de escribir ni dictar
una palabra más. Tenía 49 años, ¿no? O 40 y pocos años. Dejó de escribir cuando tuvo aquella visión. Y entonces le preguntaron, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no? Dice, no puedo. Todo lo que he escrito es paja en comparación con lo que Dios me ha hecho ver. Ahí está toda la suma teológica que luego está encima del altar en el concilio de Trento, que luego veremos ahora, el Papa León XIII escribe una encíclica, la Eterni Patris, sobre él. Él dice que después de lo que ha visto es paja en comparación con lo que es la verdad, con lo que es. Sí. Por tanto, ojo a la hora de adherirse inquebrantablemente a tales o cuales explicaciones, a tales o cuales escuelas de lo que es la verdad. Por ejemplo, y ya vamos a lo más concreto, pues como Santo Tomás habló sobre la Inmaculada Concepción, en la Suma Teológica, parte tercera, cuestión 27. Si María, se pregunta, fue santificada antes de recibir el alma. Respuesta, no, porque la culpa original no puede borrarse más que por la gracia, cuyo sujeto es solo el alma. Un poco más adelante se pregunta, si fue santificada en el momento de recibir el alma. Dice, si el alma de María no hubiese sido jamás manchada por el pecado original, es decir, ha sido manchada, esto derogaría la dignidad de Cristo, que está en ser Salvador universal de todos. Él no entendía cómo Cristo podía ser Salvador de la Virgen si la Virgen no tuvo pecado original. Y entonces dice, la Santísima Virgen contrajo ciertamente el pecado original, dicho con todas las palabras, si bien quedó limpia de él antes del nacimiento. Sí, entre la concepción y el nacimiento ella tuvo pecado original. Y se pregunta, para terminar en esa cuestión, ¿cuándo fue santificada? Dice, poco después de su concepción. Salgamos del paso como podamos. Sin embargo, el que no era en ese momento el teólogo de moda, ni lo ha sido luego para poner sus cosas delante de los concilios, era el que tenía el planteamiento acertado. Y dice, ¿fue María concebida en pecado original? ¿Tuvo el pecado original? Respuesta, no. Y ahora te explico por qué. La perfectísima redención de su Hijo y su honra y honor. Vamos a ver qué entiende por la perfectísima redención de su Hijo. Enseguida lo vamos a ver. Dice, en Adán todos pecaron, y en Cristo y por Cristo todos fueron redimidos. Y si todos, también ella. Pero ella de modo diferente, de modo perfectísimo, como ahora explicará. Como hija y descendiente de Adán, María debía haber contraer el pecado de origen, pero redimida perfectísimamente por Cristo, no incurrió en él. ¿Qué significa ser redimida perfectísimamente? Pues lo explica con este ejemplo que lo entiende todo el mundo. ¿Quién actúa más perfectamente? ¿El médico que cura la herida del hijo que ha caído? ¿O el que, sabiendo que su hijo ha de pasar por determinado lugar, se adelanta y quita la piedra que provocaría el traspié? Pues más perfectamente, sin duda, el segundo. Cristo no sería perfectísimo redentor si por lo menos en un caso no redimiera de la manera más perfecta posible, que es quitando la piedra antes de que pases. Ahora bien, ¿es posible prevenir la caída de alguno en el pecado original? Y si debía hacerlo, en un caso lo hizo, en su madre. Explicado perfectamente. Pero no es el teólogo de moda. Sin embargo, esto no quita la santidad de Santo Tomás. Aquí tenemos los himnos que él compuso, que recitamos con frecuencia ante la Eucaristía. El adoro te devote a la izquierda, el pan y lingua a la derecha. Oh excelso memorial de tu tormento, pan vivo que a los hombres das aliento, concédeme que mi alma de ti viva y tu dulce sabor siempre perciba.
Con tu sangre, pelícano sagrado, lávame de las manchas del pecado, pues una sola gota es suficiente para lavar al mundo delincuente. Bien. Y para terminar en esta dificultad de transmitir la verdad, pues vamos a hablar de algunos pasos importantes de los papas y peticiones celestiales de los últimos siglos. Las tres grandes advertencias papales desde el punto de vista doctrinal, podría decir que son la encíclica Eternis Patris de León XIII, de la que hemos dicho, que hay que devolver la filosofía y teología subyacente en las explicaciones doctrinales al realismo de Santo Tomás, ojo, como hemos visto ya con sus bases y tal. Segundo, la encíclica Pascendi, que prevenía el modernismo, básicamente lo que hoy entendemos por la democracia, en todo. Es verdad lo que es demócrata y no es verdad lo que no. Y tercero, San Juan Pablo II con el Catecismo de la Iglesia, para evitar la dispersión de herejías posmodernistas en la catequesis. Son las tres grandes advertencias papales. Dice la primera, que adoptéis la doctrina del bienaventurado Tomás como verídica y católica y procuréis ampliarla con todas vuestras fuerzas. Esto es importantísimo, ampliarla. Ahí no se cerró todo. Y el doctor Angélico indagó las conclusiones filosóficas en las razones y principios de las cosas, los que se extienden muy latamente, y encierran como en su seno las semillas de casi infinitas verdades. Con lo que dijo Santo Tomás, hay semillas para desarrollar muchas cosas, pero ya no son Santo Tomás, es lo que decíamos antes, como él fue aristotélico, hoy hay que ser tomista, que habían de abrirse con fruto abundantísimo por los maestros posteriores, y todavía se siguen abriendo, y aquí hablaremos en los próximos vídeos de otras. En la Pascendi decía San Pío X, destruir totalmente lo que se quiera, es lo que quieren estas personas, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. Los modernistas, no hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano, ninguna que no se esfuercen por corromper. Importante. Desprecian toda autoridad y no soportan corrección alguna este tipo de personas. El régimen de la Iglesia se ha de reformar en todos sus aspectos y armonizar interior y exteriormente con la democracia. Cristo no es Dios, ni ejecutó nada divino. Lo definimos al modernismo afirmando que es un conjunto de todas las herejías. Y por último, el Catecismo de San Juan Pablo II, que se publicó unido a la Constitución Apostólica Fidei Depositum que lo presentaba, el año 92. Y dice en esa Constitución Apostólica el Papa, este catecismo es dado para que sirva de texto de referencia, seguro y auténtico, para la enseñanza de la doctrina católica. Es referencia. Y ahora entendamos. Este catecismo no está destinado a sustituir los catecismos locales debidamente aprobados. No es la última palabra por las autoridades eclesiásticas, los obispos, los diocesanos, sobre todo cuando estos catecismos han sido aprobados por la Santa Sede. Y claro, el Catecismo de Trento pues está aprobado, por tanto, no se trata de sustituir, sino de ver si explica mejor. O el de San Pío X, también aprobado por un papa, la Santa Sede, u otros, en general, no quedan sustituidos por este. Este es uno más en el esfuerzo de explicar la doctrina. Y en temas de escatología social, iremos viendo en los próximos vídeos que es muy pobre ese esfuerzo de explicar la doctrina. De hecho, si el catecismo fuera la última palabra, pues no habría otros catecismos. Y aquí el Papa dice que sí, que tiene que haber otros catecismos. Por tanto, muchas personas piensan que tiene una autoridad el catecismo, una autoridad doctrinal superior a la Biblia. Y ni hablar. El catecismo es un esfuerzo de explicación de la doctrina. Y veamos tres grandes peticiones del cielo
que también nos centran cara a la escatología social de los últimos siglos. El primero es la consagración de Francia al corazón de Jesús, cuya finalidad era evitar la Revolución Francesa y los desórdenes morales que han introducido las democracias. El segundo era la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, para evitar los errores de la Revolución marxista y del materialismo. Y el tercero, la definición del quinto dogma mariano, para evitar una gran conflagración y dar al mundo la verdadera paz con la nueva época. Veamos con detalle un poco más. El 17 de junio de 1689, nuestro Señor le pide a Santa Margarita María de Alacoque que el rey Luis XIV de Francia consagre Francia al corazón de Jesús. No lo hace ni Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XVI. El 17 de junio de 1789, 100 años exactos después, Luis XVI es despojado de su poder por la Asamblea Legislativa Constituyente. Y el 21 de enero de 1793, tras un juicio un tanto curioso, es guillotinado el rey como criminal. Habían pasado 3 años y medio, curiosamente, desde que le quitan el poder, 100 años justos, hasta que le guillotinan. En Fátima, la Virgen pide la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María para evitar que siga difundiendo sus errores. Rusia. Dice, lo pide, vendré a pedir, y lo pide, de hecho, el 13 de junio de 1929 y el 29 de agosto de 1931. De hecho, los papas hacen 2 veces una consagración, pero al Inmaculado Corazón de María del mundo, pero sin mencionar lo que le pide la Virgen públicamente, mencionar a Rusia. Pío XII en el año 1942 y Juan Pablo II en el año 84. Curiosamente el 25 de marzo. Y no es que no tengan efectos positivos esas consagraciones papales, pero no son exactamente lo que ha pedido. Y nuestro Señor dijo, cuando lo hagan será tarde, que se acuerden del rey de Francia. Acabamos de ver lo del rey de Francia. Por tanto, si las apariciones comenzaron en 1917 y estamos a punto de cumplir el centenario, pues esta es una advertencia muy seria para la escatología social, de la cual no se suele hablar para nada en los teólogos. Fíjense las guerras posteriores a la petición de nuestro Señor. Por ejemplo, la Guerra Civil Española, con 1 millón de muertos, entre los que no nacieron y los que murieron. La Segunda Guerra Mundial, con 50. Las guerras de Corea y Vietnam. Las guerras étnicas de la década de los 90 en todos los continentes. ¿Qué habría pasado si Rusia no hubiera seguido difundiendo sus errores? Por último, la tercera petición del cielo al Papa es: tú eres el pastor de la Iglesia de Jesucristo, el Señor. Protege a tus ovejas. Bien sabes qué grandes peligros se ciernen sobre la Iglesia y sobre el mundo. Esto era a Pío XII. Tú sabes que María quiere venir como la Señora de todos los pueblos. Ahora ella pide que los hombres puedan oír del Santo Padre este título. Ha llegado la hora en que hablarás de María como corredentora, medianera y abogada, bajo el título de la Señora de todos los pueblos. Esta es la petición. ¿Por qué María te pide esto? Porque ella ha sido enviada por su Señor y Creador para poder salvar al mundo. Con este título y por medio de esta oración, de una gran catástrofe mundial. 10 de mayo del 53. De una gran catástrofe mundial. Todavía no hemos tenido una gran catástrofe mundial desde entonces. ¿Qué oración era? Pues, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora, subrayado, tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite
en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Bien, para terminar, resumamos esta primera aportación que hemos denominado dificultades para explicar doctrinalmente el cambio de época. El momento histórico actual señala que pronto habrá un salto en el conocimiento de Dios. Por tanto, para dar ese salto se debe conocer y estar anclado en los principios doctrinales clásicos y no extrañarse de lo que venga porque la verdad aún no está completa. Lo nuevo, eso sí, no debe estar en contradicción con lo antiguo. En el pasado existen numerosos ejemplos de errores en teólogos, incluso santos, errores doctrinales. El catecismo, todo catecismo, es trabajo mejorable. Y la Sagrada Escritura contiene muchos tesoros ocultos por descubrir aún y desarrollar. Nada más. Muchas gracias por su atención. Pueden obtener más información sobre mis trabajos en el web garabandal.org.es, en el canal YouTube de Antonio Yagüe y en el canal de suscripción a novedades, en el que se publicarán todos estos vídeos de modo completo, en la dirección vimeo.com/ondemand/hipótesis. Muchas gracias y les espero en el siguiente vídeo.